Abre hoy nuestro entendimiento, danos sabiduría, Padre, para que podamos no solamente entender claramente lo que tú nos vas a hablar hoy, sino de apropiarnos de ello, tomar eso, Señor, y ponerlo en práctica en nuestra vida propia. Gracias, mi Señor. Bendice, Señor, a todos los que han venido hoy, Padre. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al que vive. Hoy la prédica la he titulado Aprendiendo a Gobernar, y te quiero invitar a que me acompañes en la Biblia a Génesis 41, 37 al 45. Génesis 41, 37 al 45. Cuando lo tengan me gritan un gran amén. Muy bien, pongámonos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor. Génesis 41, 37 al 45. Dice así, sobre nuestros pies, por favor, para darle reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Amén y amén. A su nombre. Muy bien, puede tomar asiento. Los niños también ya pueden ir a su clase infantil, que allá su maestra les ha de estar esperando. En estos últimos días hemos estado envueltos en la nación y en toda Latinoamérica, pero específicamente en nuestra nación, en un escándalo de corrupción sin precedentes por causa de una empresa de construcción llamada Odebrecht. Hace poco hubieron unas transmisiones que se dieron desde Brasil hasta Panamá por causa de un tema criminal. Estaban confesando unos nombres de algunos políticos que recibieron dineros de coimas, etcétera. Eso fue horrible, y todavía falta porque se destape mucha cosa, porque hay mucha cosa todavía oculta y hay mucha gente esperando que no digan su nombre. Pero bueno, esto el Señor lo había dicho desde hace mucho tiempo atrás. ¿Recuerdan? Antes de que ocurrieran todos estos escándalos, ya el Señor nos había dicho en esta iglesia que esas cosas se iban a dar. Amén. Y viendo todas estas cosas que están ocurriendo, yo me imagino que como panameños nosotros tenemos una indignación santa por causa de todas estas cosas, una ira santa, porque se estaban secando a nuestra nación, nuestra bella nación la estaban secando, se estaban robando todos los fondos. Y eso no de ahora, eso no del gobierno pasado, desde hace mucho tiempo estaban paulatinamente secando a nuestra nación. Los políticos se hacían cada vez más ricos, los pobres eran más pobres, y esto como que no tenía forma de cómo parar, pero Dios lo está parando. Amén.
Dios está poniéndole un alto a este asunto. Pero yo me imagino que dentro de la ira que muchos sentían, ¿cuántos de ustedes no dijeron: si yo fuera presidente, sí, sí, yo haría y desharía, y si yo fuera presidente? Y hay incluso hay muchos que lo están tomando en serio. Hay muchos dentro de esta iglesia que están tomando en serio y en algún momento se van a lanzar a la palestra política, y eso está bien, eso está tremendo. Los cristianos deben tomar y posicionarse en lugares, no solamente en la política, sino también en sus empresas, en las universidades, en los lugares donde ustedes vayan caminando. Ustedes deben posicionarse y dejar bien claro que ustedes le pertenecen a Jesucristo. Amén. Y muchos de ustedes tienen esas aspiraciones: si yo fuera presidente. ¿Cuántos de aquí quieren gobernar? 2, 3, 4. Bueno, te tengo una respuesta que quizás tú no sabías. Ya tú estás gobernando. Algunos no dijeron amén porque dicen: no, yo no me quiero meter en ese lío, no me quiero meter en ese embrollo, porque el que se mete en política se tiene que embarrar con todos estos temas. Yo no me quiero meter. Ya tú estás gobernando. Amén. Y te lo compruebo porque eso fue una de las primeras instrucciones que Dios le dio al hombre. Abre tu Biblia en el libro de Génesis. Génesis 1:28, primer capítulo de Génesis, versículo 28. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. O sea que Dios le entregó al hombre desde el principio de la creación el gobierno de la tierra. Amén. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en gobierno y pensamos en gobernantes, pensamos solo en política. Pero es que el ámbito de gobierno del reino de los cielos no es solamente la política. El ámbito de gobierno que Dios nos ha dado es para que gobernemos en todas las esferas de nuestro quehacer diario. Por ejemplo, quiero hacerles una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí son jefes en sus trabajos? Levanten la mano. ¿Cuántos son jefes? ¿Sí? Muy bien. Si tú eres jefe, tú gobiernas sobre aquellas personas que están bajo tu cargo. Tú los estás gobernando, tienes autoridad sobre ellos. ¿Sí? Voy a hacer otra pregunta: ¿cuántos de los que están aquí son padres? Levanten su mano. Hay un montón, gloria al Señor. Bueno, si tú eres padre y tienes hijos, obviamente, entonces tú gobiernas sobre tus hijos, o por lo menos eso se espera, que tú gobiernes sobre tus hijos. ¿Sí? Ahora quiero hacer una pregunta: ¿cuántos esposos hay aquí? Levanten su mano. Entonces sobre ti gobierna tu esposa. ¡Ay, Señor! No, eso como le dije el viernes, eso es antibíblico, porque la palabra de Dios dice que la mujer se sujete al deseo del varón. La mujer debe estar sujeta al deseo del varón. Y por eso nosotros, mi esposa y yo, mantenemos un matrimonio rígida y estrictamente bíblico. La última palabra siempre la tengo yo. Y es: sí, mi amor, como tú digas. O sea, nosotros gobernamos en muchas esferas de nuestra vida. En tu universidad, en tu trabajo, en donde estés, en tu casa, en tu familia, donde tú estés, tú debes ejercer gobierno. Dios le ha dado al hombre la capacidad de gobernar. Es más, Dios le dijo a Adán, oye Adán, ven acá, ponte de acuerdo con Eva, porque lo que yo te estoy ordenando es que ustedes empiecen a parir como quiz, así, llenen la tierra y gobiernen sobre toda esa chiquillera que ustedes van a tener. Yo les he dado a ustedes la capacidad de gobernar, y no solamente de gobernar a toda la descendencia que viene detrás de ustedes, sino que les he dado la capacidad de gobernar sobre la creación. O sea, les he dado los peces para que ustedes sojuzguen sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre todo lo que se mueve, la creación. Les he dado la capacidad de gobernar. Y dice la Biblia también: sobre toda bestia que se mueva sobre la faz de la tierra. Oh, las esposas me dan un gran amén, porque el Señor les ha dado potestad para gobernar a las bestias de su marido. Oh, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Gobierno es algo que el Señor nos ha dado. Incluso los jovencitos que están aquí, que todavía no tienen
no son padres de familia, no están casados todavía, gobiernan sobre sus pasiones, gobiernan sobre su tiempo, gobiernan sobre muchas actividades de su día a día. Amén. Y hoy quiero que comprendas claramente que eres un gobernador. Repite conmigo: soy un gobernador. Pero allí no radica el problema. El problema es el primer problema: no sabías que eras un gobernante. Tú pensabas que solamente el presidente era un gobernante, que la vicepresidenta era gobernante, que los diputados de la asamblea gobernaban. No, tú también eres un gobernante. Dios te ha dado la capacidad de gobernar no solamente tu vida, sino otras vidas. Eres un gobernante. Pero el problema no radica en si eres o no un gobernante. El problema radica es si lo haces bien, si gobiernas bien. Los escándalos que estamos teniendo en corrupción en toda Latinoamérica es porque hay un montón de gobernantes que son gobernantes porque fueron colocados allí por el voto popular, pero no lo han hecho bien. Han hecho desastres. Han colocado nuestras naciones latinoamericanas en el foco de la corrupción y no se han arrepentido del asunto. Y hay muchos que están presos ahora mismo. El presidente de Brasil, Lula da Silva, está preso. Nuestro expresidente está guardado en Miami esperando que se solucione un tema de extradición. Lo van a mandar para Panamá, entre muchos otros, entre un montón de otros. Bueno, el pasaje que leímos a un principio es un pasaje relativo a José. José, el hijo de Jacob, el amado de su padre, tenía otros 11 hermanos que lo detestaban. Este muchacho llegó a pasar por una serie de pruebas continuas hasta el momento en donde Dios le dio la salida a esa prueba. Y en la salida de la prueba, Faraón, el hombre más importante de Egipto, le dice estas palabras: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿A cuántos no les gustaría recibir una llamada del presidente de la República a su celular personal, en donde el presidente les diga: solamente en la silla presidencial seré yo más que tú? He aquí, entrego a todo Panamá en tus manos. Nadie en esta tierra levantará un pie ni una mano sin pedirte permiso a ti antes. No diga: gloria al Señor, el Señor ha escuchado mis ruegos. Pero ¿sabrás tú gobernar una gran nación como la nación de Panamá? Hoy te voy a entrenar como gallito de pelea. Ya lo empezamos el viernes pasado y hoy vamos a continuar con el entrenamiento. Hoy te voy a enseñar acerca de gobierno. El Señor nos enseñó, cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, Él les dijo a los discípulos: cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El anhelo en el corazón del Señor es que lo que está arriba en los cielos se implemente, se instaure aquí en la tierra. Amén. Cuando nosotros oramos al Señor: venga a nosotros tu reino, es el gobierno de los cielos que gobierne también sobre la tierra. Queremos implantarlo sobre la tierra. Amén. Y cuando nosotros oramos eso, le estamos diciendo: Señor, yo me sujeto a tu autoridad y lo que tú me estás mandando a hacer, lo quiero hacer bien. Amén. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para gobernar bien? Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que aprender a gobernar en el proceso. Repite conmigo: en el proceso. José, el hijo de Jacob, era el niño mimado de Jacob. A él su padre le mandó a construir una túnica de colores y a los demás los dejó por fuera. Los demás se portaban mal. El único que se portaba bien era José, porque él era el hijo mimado de su padre. Cuando ellos iban, su papá les decía: ustedes se van a trabajar y mi hijo José va a verificar lo que ustedes están haciendo. Si alguno de ustedes se porta mal,
Él me lo va a decir. O sea, yo no sé en tu salón, pero una de las personas más odiadas del salón era el que tenía un cintillo aquí que decía COD. Nadie quería ver con ese señor porque era un sapo. Sí, era un sapo. Él era el que decía: maestra, mire que le sacó la lengua al otro, le pegó en el ojo y dijo una palabrota. ¿Se la digo, maestra? No, no me la diga. Entonces José era el COD de su papá. Él era el que tenía que pegar las querellas. Ya le tenían rabia porque tenía una túnica de colores que ellos no tenían. Aparte era el sapo de la casa. Y aparte era un soñador. Tuvo un par de sueños que trajo la ira de sus hermanos, en donde sus hermanos, su madre y su padre se doblaban, se arrodillaban delante de él, rindiéndole honores. Y para sus hermanos eso fue tan desagradable que ellos ya habían pensado en su mente: ¿qué vamos a hacer con este chiquillo? Porque no lo aguantamos. En un momento el papá mandó a los 11 hermanos: váyanse a trabajar. Y luego manda a José y le dice: anda a ver qué están haciendo tus hermanos. José llega, y cuando llega al lugar de trabajo no están allí. Y le pregunta a un hombre: ¿te ha visto a mis hermanos? Y que sí, ellos se fueron para tal lado. Y estaban en tal lado disfrutando de la vida, no estaban trabajando ni haciendo nada. Cuando ellos ven, sus 11 hermanos ven que José viene, dicen: allá viene el soñador. Y dicen entre todos: matémoslo. Iban a matar a su hermano, iban a matarlo. Y cuando todos en conjunto dicen: matémoslo, Rubén, el primogénito, el hermano mayor de él, le dice a los demás: no, esperen, piénselo bien, ¿por qué vamos a matar a nuestro hermano? Vamos a hacer algo, mira, ahí hay una cisterna, vamos a empujarlo en la cisterna. Y tomaron a José y lo empujaron en la cisterna. Se supone que debía contener agua, era un pozo. Y cuando lo empujaron en la cisterna, se dio tremendo cascarazo ahí abajo. Y pensaron: ¿qué vamos a hacer? Y seguían en su mente pensando en matar al muchacho. Decía: vamos a matarlo, vamos a ensangrentar sus ropas y le decimos a papá que algo le pasó, que no sabemos qué le pasó. Y eso efectivamente fue lo que hicieron. Pero no lo mataron. Judá salió a su defensa esta vez, porque venía una compañía de ismaelitas y dice: no lo matemos, no nos vamos a embarrar nuestras manos con la sangre de nuestro hermano, vendámoslo a los ismaelitas. Y lo vendieron como quien vende un camello, lo vendieron como esclavo. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Luego de allí lo llevan a Egipto y lo exhiben para venderlo. Un oficial del ejército de Faraón lo ve y dice: este es el que yo necesito para trabajos fuertes en mi casa. Se ve joven, se ve fornido, y lo compra, se lo lleva para su casa y lo pone a cargo de ciertas cosas. Y todo lo que Potifar, que así se llamaba el oficial de Faraón, coloca en las manos de José, todo prospera, todo prospera. Potifar, viendo eso, dice: bueno, ¿sabes qué? Le voy a dar más encargos, lo voy a colocar a administrar sobre más cosas. Y sobre todo en donde José colocaba su mano prosperaba, y todo lo administraba con presteza, con excelencia. Entonces el esclavo vino a ser el capataz sobre la casa de Potifar. Y Potifar le dijo: mira, has llegado a tener control sobre toda mi casa, y eso me alegra porque lo haces muy bien. Pero te tengo que decir algo: toda mi casa está a tu disposición, pero la vieja que está allá en la casa, a esa no se te ocurra tocarla. Ahora, él no debía haberle dicho eso si él tenía una mujer casta, pura, pero él sabía con qué resbalosa se había casado. Seguramente le habían llegado los bochinches a los oídos de Potifar de que su mujer se había enrollado con alguno que otro capataz. Así que le dijo: no caigas en lo mismo que cayeron otros, porque yo conozco a esa bruja, yo conozco lo que hace, así que no la toques. Y José, como era un siervo de Dios, él no la tocó. De hecho, fue ella la que vino y se le abalanzó encima. Ella fue la que vino
y preparó todo el momento, todo el evento para que el muchacho cayera en tentación, pero lo que hizo el muchacho es que salió huyendo. Amén. Y cuando se supo lo que había ocurrido, la mujer quedó llorando y le dijo a su marido: él te intentó violarme. Y dije: ajá, sí que te creo. Según las leyes de Egipto, en ese momento José debió haber sido condenado a la muerte. Pero según la Biblia, dice que José simplemente fue preso. Fue a la cárcel. ¿Por qué no fue condenado a la muerte? Porque Potifar sabía lo que tenía. Potifar sabía que ese muchacho no la intentó violar, ella lo intentó violar a él. Y estaba llorando porque no había podido cumplir su cometido. Entonces el muchacho va a la cárcel. En la cárcel también todo lo que ese muchacho donde pone la mano prospera. Así son los hijos de Dios. Amén. Todo lugar en donde toque tu mano prosperará. Amén. Así dice la Biblia: somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Y todo lo que hagas prosperará. Amén. Repite conmigo: todo lo que yo haga prosperará. Y es porque lo dice la Biblia. Y si papá lo dice, ¿quién va a decir lo contrario? ¿Quién va a decir lo contrario si está escrito en la palabra y todo lo que dice la palabra es verdad? Amén. La suma de toda su palabra es verdad. ¿Tú sabes lo que significa eso? Si alguno sabe algo de matemáticas, sabe que la multiplicación es una forma abreviada de sumar diferentes factores rápidamente. 2 por 2 es 4. Eso significa que 2 veces 2 colocados en una suma te da lo mismo. Asimismo, yo puedo multiplicar 800 por 30,000. En vez de sumarlo, yo lo multiplico. Tengo una fórmula más rápida para llegar. En una multiplicación, si uno de los factores es negativo, todo el resultado es negativo. Sí. Algunos me están diciendo: pastor, ya pare, yo no me gusta la matemática. Si uno de los factores es negativo, todo el resultado es negativo. Por eso es que el Señor dice: la suma de toda mi palabra es verdad. Eso significa que dentro de la palabra no hay una sola mentira, porque una mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. No hay una sola mentira, toda su palabra es verdad. Amén. Dale un aplauso al que vive. Entonces este muchacho José conoció a 2 personas en la cárcel. Uno era copero y el otro era panadero. Interpreta el sueño de ambos. Uno sale libre, el otro sale muerto. El que sale libre se olvida de que José le había dicho: ok, tú vas a salir, pero acuérdate de mí. Pero cuando Faraón tiene un sueño que no sabe interpretar, este hombre, siervo de Faraón, se acuerda que cuando estuvo preso conoció a un muchacho que sabía interpretar sueños. Lo sacan de la cárcel apresuradamente, lo afeitan, lo visten, lo ponen presentable, y Faraón le dice: este es el sueño. Y él interpreta todo el sueño de Faraón. Faraón se sorprende y lo saca de la cárcel y lo coloca como el segundo hombre de todo Egipto. Parte del proceso de gobernar es que tú sepas que tienes que pasar por diferentes pruebas para que el Señor te suba de nivel. Y cuando tú estás en una prueba, tú tienes que saber que si no la pasas, la vas a volver a tener que repetir. Así pasa en la escuela. Si no pasaste el 3er grado, te vas a quedar en 3er grado hasta que cumplas 18, pero lo pasas. O si no, te retiras de la escuela. Así pasa en la vida espiritual también. Las pruebas no son porque Dios nos deteste. Dios tomó a este muchacho y lo quería colocar en la posición más grande. El imperio más grande de ese tiempo era el imperio de Egipto. El lugar en donde Dios lo quería colocar era como cabeza de todas las naciones. Amén. Pero para ello él tenía que pasar por un proceso largo. Y en medio de ese proceso
Nunca escuchamos, nunca leemos en la Biblia que José se quejó, ni por un momento. Pero sí he escuchado a muchos cristianos quejarse de que están en una prueba, quejarse porque les duele una uña, quejarse porque esta noche no pudieron dormir 8 horas sino 7, quejarse por una cantidad de boberas, una cantidad de cosas. En la Biblia no escucho en ningún momento que José haya tomado a sus hermanos y les haya dicho a sus hermanos: malditos son por haberme vendido. Nunca maldijo a sus hermanos. Pero he escuchado cristianos maldiciendo a sus hermanos cristianos porque no lo recibieron con una sonrisa en la puerta de la iglesia, o porque cuando llegaron a la iglesia otra persona se sentó en mi silla. Ya esa mi silla tiene mi forma, otra no tiene mi forma, no me puedo sentar en otro lugar. Maldito el que se sentó en mi silla. He escuchado cristianos maldiciendo a su padre y a su madre, cuando la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y hay muchos cristianos que les va mal y me dicen: pastor, ¿por qué me va mal? Pregunto: honras a tu padre, que se muera, por eso te va mal. Por eso te va mal, porque no honras a tu padre y a tu madre. Y dice la Biblia: para que te vaya bien y sean tus días largos en la tierra que el Señor tu Dios te da. Para que tengas larga vida, tú debes honrar a tu padre y a tu madre. Y tú tienes que saber que tú tienes que salir airoso de la prueba. En medio de la prueba, tú tienes que estarte gozando. Amén. En medio de la prueba, todo lo que le llegaba a la mano de José, sea fuera poco o fuera mucho, lo hacía con excelencia. En medio de tu prueba, todo lo que Dios coloca en tu mano lo tienes que hacer con excelencia y sin quejarte. Porque entonces Dios te va a decir un buen día, cuando salgas de la prueba: hijo mío, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A su nombre, a su nombre. Dale un fuerte aplauso al que vive. O como dice el libro de Habacuc, abre tu Biblia, busca tu Biblia en el libro de Habacuc. Sí, está en la Biblia, ahí está, búsquenlo. Habacuc capítulo 3 versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, esto que está narrando Habacuc en Habacuc 3:17 es, como nosotros decimos en panameño, está en la podrida. Se está comiendo, no, ya se comió el plastiquito del cable y ya terminó de masticar el mismo cable. Está pero para los tigres. Él está diciendo que en su hacienda, en su tierra, la higuera no floreció, no dio fruto. Las vides tampoco tuvieron frutos. El olivo tampoco dio fruto, porque faltó el producto del olivo. Los labrados no dan para el mantenimiento, dice. Y las ovejas no hay, fueron quitadas de la majada. Y las vacas tampoco hay. O sea, él no tiene producto como alimentarse, no tiene cómo proveer alimento para él ni para su familia. Pero ¿cuál es la respuesta que le da Habacuc a este asunto? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Dios, Jehová es Señor, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Para que tú puedas aprender a gobernar, tienes que aprender a gobernar en medio de la prueba, así como lo hizo Habacuc, así como lo hizo José y así como lo han hecho los grandes hombres de la Biblia. Nosotros estamos acostumbrados a leer las grandes proezas que hicieron hombres como David, hombres como nuestro propio Señor Jesucristo, pero no sabemos, no nos acordamos por las grandes aflicciones que tuvieron que pasar, e hicieron todos como hizo Habacuc,
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea que a partir de este momento, la queja no hace parte de tu lenguaje espiritual. Repite conmigo: echo fuera el lenguaje de la queja, porque he sido establecido por gobernador en esta tierra. Dale un fuerte aplauso al que vive. Dios no va a colocar sobre mucho al que no ha sido fiel sobre lo poco. Así que para probar Dios si eres realmente fiel, te va a probar sobre lo poco, para que tú puedas ser colocado sobre lo mucho. Amén. Segundo, aprende a gobernar sobre tu familia. Aprende a gobernar tu familia. Primera de Timoteo 3, 4 al 5. Dice la palabra de Dios: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mis hermanos, ojo con quién nos va a gobernar en la primera magistratura, presidente de la nación en el año 2019. Puede que sea un exitoso empresario, puede que sea un hombre o una mujer millonaria, puede que sea alguien que ha tenido éxito en sus negocios, en sus empresas, etcétera. Pero si ese hombre o esa mujer no nos puede a nosotros garantizar que sabe gobernar bien su casa, mi hermano, ni se te ocurra votar por esa persona, porque si no sabe gobernar su casa, que son 3, 4 gatos, ¿cómo va a gobernar a 4 millones de panameños? Así que esa es una de las cosas que tenemos que ver. No solamente si la persona es cristiana o no es cristiana, sino si sabe gobernar bien su casa. Porque si no sabe gobernar lo que tiene adentro de sus 4 paredes, mucho menos va a gobernar la casa ajena. Amén. Entonces tenemos que aprender a gobernar nuestra propia casa, porque el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar en otras cosas grandes. Muchos creyentes anhelan ser pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, líderes, etcétera. Y eso está bien. Pero tienen su casa, como decimos en panameño, manga por hombro. Nadie respeta a nadie en esa casa. Ni el perro respeta al papá y a la mamá. Nadie respeta a nadie. ¿Y cómo pretendes tú tener una posición en la iglesia o en cualquier otro lugar si no sabes gobernar tu casa? Si tú tienes tu casa derrumbada, derribada, ¿cómo pretendes edificar una nación? Imagínate. Primero, mira por tu casa, cierra las grietas que están en tu casa, cierra los agujeros que están en tu casa, y entonces después sal y busca para reparar una casa grande que se llama la nación de Panamá. Amén. Porque saben que la primera magistratura, ser presidente de la nación, es como peor que la reina de las tablas. La reina de las tablas, cuando son los carnavales, le saca las tonadas a la otra y le saca cualquier cantidad de insultos, porque les averiguan hasta lo último, hasta lo más bajo, y se lo sacan así en público. Qué cosa fea. Así mismo es el presidente de la república. El que se va a lanzar a presidente de la república debe saber que la gente le va a investigar hasta cuántos cabellos tiene en la cabeza. No caerá un cabello sin que sus críticos no sepan que se cayó. Así son de meticulosos. Entonces, sepa que si hay alguien que no sabe gobernar bien su casa, eso va a salir a la luz pública en algún momento. Amén. Y si no tiene tu casa en orden, te puede pasar lo que les ha ocurrido a grandes hombres en la Biblia, como el sacerdote Elí o el rey Ezequías. En el caso de Elí, dice la Biblia que por boca de un niñito, Dios le dio palabra a un niñito llamado Samuel, que se estaba quedando en el templo. Y Samuel le pregunta después al niñito pequeñito: Samuel, ¿qué te dijo Dios?
Samuel no quería decirle por lo dura que era la palabra, pero por fin le dijo, y le dijo: sumo sacerdote, esto es lo que dice el Señor. Dios dice que te va a juzgar por causa de los pecados que ya tú sabes con referente a tus hijos. Va a juzgar a toda tu generación y los va a raer de la faz de la tierra, los va a quitar de la faz de la tierra. Entonces Elí, en vez de arrepentirse y orar delante del Señor y hacer algo para que sus hijos se arrepintieran y cambiar el corazón de Dios, no hizo nada. Simplemente dijo: Jehová es Dios, que haga lo que bien le pareciere. ¿Qué hacían sus hijos? Elí era el sumo sacerdote, era el mayor cargo en la nación en la parte religiosa. Sus hijos eran sacerdotes también y servían en el templo. El templo de Israel o el tabernáculo tenían diferentes habitaciones para diferentes propósitos: la habitación de los tesoros, la habitación de descanso de los sacerdotes, entre otras cosas. Bueno, ellos transformaron habitaciones del templo en prostíbulos, traían mujerzuelas a las habitaciones del templo, transformaron el lugar santo de Dios en un lugar de aberración. Aparte, se robaban lo que traían los judíos como ofrenda al Señor. Lo que debía quemarse, ellos metían la mano, sacaban la carne y no la ofrecían, y la gente se molestaba: ¿por qué estás haciendo eso? Yo lo traje para ofrendarle al Señor. Y ellos decían: no, así se va a hacer porque yo mando aquí. Y se robaban las ofrendas. Entonces eso molestó tanto a Dios que le dijo a un niñito pequeñito: dile a Elí, porque Elí no me escucha, tengo que hablar por un niñito, que si no corrige la situación en su casa, los voy a raer. Y él no hizo nada. Por otro lado, había otro rey, cientos de años más tarde, el rey Ezequías. Dios manda al profeta Isaías y le dice: anda a ver donde el rey y dile así: así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y el profeta Isaías fue valiente y fue delante del rey y le dijo así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y se fue. Esa fue la palabra. Fue valiente porque el rey lo pudo haber mandado a cortar la cabeza. Me trajiste una mala palabra. Pero Isaías fue, dijo y volvió para su casa. Cuando el profeta Isaías iba allá por el patio, saliendo del palacio del rey, él no se había dado cuenta, pero el rey, cuando escuchó la palabra, se compungió de corazón y empezó a llorar, empezó a clamar al Señor y le empezó a decir al Señor: Señor, acuérdate de que he hecho lo justo delante de tus ojos. Acuérdate que he andado en camino de integridad todos los días de mi vida. Acuérdate, Señor. Y el Señor le habla al profeta Isaías, que ya estaba saliendo del palacio, y le dice: Isaías, ¿has visto lo que hizo el rey con la palabra que te di? ¿Has visto cómo se ha arrepentido? Así que ahora vuelve y le vas a dar otra palabra. Y Isaías volvió. Y la palabra que Dios le daba a Isaías para este rey es: he escuchado tu lamento, he escuchado tu clamor. Por tanto, ya no morirás, sino que te voy a extender 15 años más los días de tu vida, por causa del arrepentimiento. Eso es lo que causa arrepentimiento, también largura de días. Amén. A su nombre. Dale un fuerte aplauso al que vive. Estos dos reyes, este sacerdote llamado Elí y este rey llamado Ezequías, fueron juzgados por Dios porque no supieron gobernar sus casas, sus hijos. Los hijos de Elí eran un desastre, como ya les dije. Tenían un cargo de importancia, eran sacerdotes y fornicaban dentro del templo y se robaban las ofrendas, y Dios los castigó. Los hijos del rey Ezequías, a pesar de que él había hecho lo bueno delante de los ojos del Señor, no reprendió a sus hijos como debió haberlos reprendido, y Dios dijo: morirás y no vivirás. Miren la importancia de poder saber gobernar nuestras casas para con Dios. Si no sabemos gobernar nuestras casas, Dios no nos va a colocar en una alta posición. Amén. No seremos cabeza, sino que seremos cola. E incluso si por algún caso llegamos a ocupar una posición y nuestra casa
se llega a descarrilar, prepárate, porque Dios te va a alar las orejas y te va a decir: ordena tu casa o te saco de ahí. Amén. Así que, mi hermano, si tú me estás escuchando y ahora los oídos te están chillando y te están diciendo: eso es conmigo, sí es contigo, ordena tu casa. Ordena tu casa. El Señor te está ordenando que si tú aspiras a mayor cosa, y está bien aspirar, está bien tener sueños, está bien querer escalar posiciones, pero si tú no tienes tu casa en orden, mi hermano, es un arma de doble filo. Así que ordena tu casa. Amén. Dile que tienes al lado: ordena tu casa. Qué lindo cuando una pareja se lo dice un esposo a una esposa: ordena tu casa. Es la misma casa. A su nombre. Tercero, aprende a gobernar tu lengua. Santiago 3 del 4 al 5 dice: mirad, Santiago 3 del 4 al 5 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Miren, mis hermanos, cuando yo estaba pequeño, en mi casa, todas las mañanas, cuando me despertaba, mi mamá me despertaba para ir a la escuela. Todas las mañanas yo me despertaba con un programa radial y cantaban esta canción. A ver quién se acuerda de ella. El bochinche, tarara, el bochinche, tarara, el bochinche, el bochinche, el bochinche. Algunos jovencitos no tienen idea de lo que le estoy hablando. Del cañonero de Don Plin. Y cuando yo escuchaba eso, todo el mundo estaba atento al bochinche, porque venía el bochinche. Venía el bochinche porque a todo el mundo le gustaba el bochinche. A todo el mundo le gusta el bochinche, sobre todo cuando no es tuyo, cuando hablan de otro. Porque cuando hablan de ti ya no te gusta. Ya no te gusta. Es más, tengo un bochinche santo para ustedes. ¿Lo quieren escuchar? Bochinchosos. La lengua es un arma poderosa para destrucción de vidas, para causar muerte. Por causa de la lengua han caído naciones, han caído poderosos. Es más, por causa de la lengua hay uno guardado en Miami, porque por su lengua está siendo juzgado por lo que él dijo con su boca. Y ahora mismo tiene un proceso que yo no sé cuántos millones se ha ganado en abogados, se ha gastado en abogados, para poder tapar lo que su gran lengua dijo. Así que miren lo peligroso que puede ser la lengua. ¿Qué más dice la Biblia acerca del bochinche? Éxodo 23:1. Éxodo 23:1. Dice la palabra: no admitas falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Repítelo conmigo: no admitas falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Les quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes no recibieron en sus celulares la noticia de que el diclofenaco y otro medicamento que no recuerdo estaban causando muerte? ¿Cuántos de ustedes agarraron ese mensaje y lo mandaron más para adelante a todos sus grupos, a todas sus cadenas y a todos los que tenían en su celular? Pues ese mensaje es falso. Y no solamente en Panamá, sino que la cadena nació en Colombia. Quizás algún empleado insatisfecho porque lo botaron de la farmacéutica que fabrica el diclofenaco y empezó, dice: yo los voy a hacer, me perjudicaron a mí, me dañaron, ahora yo los daño a ellos. Y empezó a circular este asunto, y eso es falso, no es verdadero. Hace un par de meses también empezó a circular a través de las redes sociales de que había una
un grupo de ganado que había sido sacrificado en la chorrera que tenía una enfermedad, y que las autoridades, a sabiendas de que esa carne estaba infectada, estaba enferma, la habían distribuido rápidamente para que se vendiera por los chinitos. Entonces el mensaje decía, es más, lo decían con cierto tono de autoridad, y decían los mensajes de voz: oye fulanita, una hablándole a otra, oye fulanita, mira, te dejo este mensaje porque, mira, sabes, yo trabajo en el Lima y yo estuve ahí cuando sacrificaron las vacas, y esas vacas tenían esa enfermedad, y con todo y que las autoridades lo sabían, las distribuyeron. Así que mira, no compres la carne de los chinitos, dale un par de semanas para que se acabe la carne, y no compres esa carne porque y eso recorrió el país entero, al punto de que las autoridades tuvieron que ir a los noticieros de la mañana, a las noticias de la tarde, a todos los noticieros, para decir: señores, eso no es así, eso no ocurrió así, lo que ocurrió fue tal. Entonces, en estos últimos años hay un nuevo concepto que en inglés le llaman fake news, noticias falsas. Con esas noticias falsas, muchas personas, sobre todo políticos, se han hecho del poder en base a noticias falsas que fueron hechas para sacar al contrincante de en medio. Le inventan cosas y las mandan a través de las redes sociales. Cuando tú recibas algo a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de cualquier medio, verifica la fuente de quién es. ¿Cuántos no han recibido en sus celulares: se murió fulano? Y después sale fulano y que aquí estoy, no me he muerto nada. Y todo el mundo enviándose la cadena: se murió. Y todo, ¡ay, se murió! Y el tipo está más vivo que nunca. A cada rato matan a un actor, a un pastor, a un líder de algo, lo matan. A cada rato sacan esas falsas noticias. Pero la palabra de Dios dice: no admitas falso rumor. Simplemente no lo admitas. Cuando tú lo lees, siempre ten duda de lo que estás leyendo y busca otra fuente de información que corrobore que esa información que tú estás leyendo es correcta. Si no hay otra fuente de información, entonces no tengas credibilidad en esa noticia. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Cuando tú redistribuyes esas mentiras, tú te estás concertando con el impío para ser un testigo falso, porque estás distribuyendo mentira. Así que, mi hermano, para que tú sepas gobernar, tienes que saber guardar tu lengua. Amén. Saca tu lengua en este momento y dile: te reprendo. ¿Ves que no se puede? No se puede hacer las dos cosas a la vez. Es que es rebelde la lengua, que ni siquiera se deja reprender. Entonces tienes que saber controlar tu lengua, porque si no controlas tu lengua te vas a meter en tremendo lío. En tremendo lío. Calladitos se ven más bonitos. Amén. Dale un aplauso al que vive. Cuarto, para saber gobernar efectivamente tienes que aprender a gobernar tus pasiones. Amén. Abre tu Biblia ahora en el libro de Génesis 39 del 7 al 12. Tienes que aprender a gobernar tus pasiones y tus deseos. Génesis 39 del 7 al 12. Dice la palabra: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Miren la arrastrada esta: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres resbalosa. Tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa
para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Mira, presta cuidado a esto. Cuando el diablo te va a tentar, el diablo no te va a tentar con una chimoltrufia. El diablo va a investigar cuáles son las medidas que tú prefieres. 90, 60, 90 o 90, 60, revienta la medida que a ti te guste. El diablo va a investigar si te gustan fulas, si te gustan morenas, si te gustan chinas, si te gustan grandes, si te gustan chiquitas. Para todo hay. Para todos hay. En diferentes países tienen diferentes estándares de belleza. Hay países donde los flacos esqueléticos son reyes. Hay países en donde los gordos obesos son los reyes. Hay países en donde los altos son los reyes. Hay países en donde los bajitos son los reyes. Hay de todo en la viña del Señor, dependiendo del país donde tú vayas. Mi esposa y yo estuvimos viviendo en un tiempo en Sudamérica, en Paraguay específicamente, y ahí conseguimos una iglesia en donde congregarnos en el tiempo que estuvimos allá. Y los pastores de la iglesia eran chilenos. Eran chilenos más blancos que la leche magnesia. Es más, ellos se ponían así contra el sol y era como una radiografía. Tú le veías los órganos por dentro, todo. Blancos. Y recuerdo cuando ellos nos conocieron, la pastora vino donde mi esposa, vino así y le tocó así la piel. ¡Qué bonito color! Así son todos en Panamá. Mi esposa le dice: no, hay más oscuritos. Porque ellos no estaban acostumbrados. En Paraguay era raro ver una persona morena o negra. Todos eran blanquitos, todos. De hecho, en Paraguay no había comunidad indígena. No había. Ellos tuvieron una guerra a principios del siglo XX en donde las comunidades autóctonas las borraron. No quedaron varones y tuvieron que traer hombres de Europa para que repoblaran la tierra. Por eso es que allá los hombres, las mujeres son de tez blanca, ojos claros. Incluso los niñitos que te piden plata en la calle son fulitos de ojos claritos. Y uno los ve, ¡ay, qué tierno! Y saca la plata y le da la plata. Aquí en Panamá tú ves al chombito y ¡ah, vaya pudras! Porque somos así de racistas, ¿no? Entonces, cuando el diablo te coloca una tentación, él va a averiguar cuáles son tus gustos. Y yo me imagino que la resbalosa de Potifar, la mujer de Potifar, tenía las medidas que le gustaban a José. Tenía las medidas que le gustaban a José. Y dice la palabra que día con día venía la mujer y le decía: duerme conmigo, duerme conmigo. Pero llegó el momento en donde ella preparó el ambiente. Echó a todos los siervos de su casa: se me van, hoy le doy el día libre. Y todo el mundo, me imagino que dijo: ¡güey! Libre. Y cuando el único que no había recibido la noticia del día libre fue José. Y José entra para hacer sus servicios en su casa. Y ella había puesto una música de jazz clásica así, en la casa. Sonido ambiental, música ambiental. Había encendido las velas aromáticas. Había puesto el caminito de rosas. Y cuando José dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién regó este rosero por aquí? Y cuando va caminando así, se encuentra la mujer con su ropa transparente en la cama. Hola, José. Muchos cristianos no hubieran seguido lo que hizo José. Muchos cristianos, al ver a la mujer, le hubieran dicho: gracias, Señor, porque tiene las medidas que te pedí, la forma que te pedí.
Señor. Ay, hubieran venido para encima. 10 libras de cadera, no es cadera. Voy para encima. Total, aquí nadie se va a dar cuenta. Los siervos están en día libre. El viejo está trabajando horas extras. Aquí nada pasó. Pero José sabía que había uno que sí estaba mirando. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y él sabía. Su marido me puso sobre toda la casa y a nada me ha pedido que me abstenga sino a usted. ¿Cómo yo pecaría? ¿Cómo yo haría este grande pecado contra su esposo y contra Dios? Su esposo no está aquí para verme, pero Dios sí está aquí para verme. Entonces la mujer se arrebató y agarró al hombre y le quitó la ropa y el hombre sale huyendo. Y cuando los que estaban por fuera vieron el asunto, le pegaron el bochinche a Potifar. ¿Qué fue lo que hizo este muchacho? Salió huyendo. Repite conmigo, salió huyendo. Cuando tú estés en medio de la tentación, no te pongas a discutir con la tentación. No te pongas a discutir, sal huyendo, sal huyendo. No te sirve de nada tener una mujer en cuera delante tuyo y decirle, ¿qué es lo que te pasa, ramera? Que no sé qué, y viéndola de arriba abajo, y viéndola de arriba. Porque lo que vas a lograr es que los apetitos de la carne hagan lo que saben hacer, pecar. Entonces, mi hermano, cuando tú estés en medio de una tentación, lo primero que tú tienes que hacer es salir huyendo. Amén. Y el Señor no solamente te tienta en temas sexuales, no solamente te tienta en eso. ¿Cuántos de ustedes no han estado en la calle y se les ha tirado otro carro así, ¡guau! Y se les ha metido y el carro le ha sacado la mano con el dedo lindo y ustedes han sido y se paró el carro y ustedes están tentados? Espérate que lo voy a... ¿Qué debes hacer en ese caso? Mi hermano, da 2 pasos para atrás. Porque si tú le das calor a los apetitos de la carne, mi hermano, vas a terminar embolillado ahí en el piso. Lo peor es que van a venir en ese momento, todo el mundo tiene cámara, todo el mundo tiene cámara. Y en ese momento va a estar alguien, en vez de estar ayudándote, va a estar filmando. Pégale, 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 pégale. Y van a estar filmando, no están ayudando a nadie. Lo que están es filmando para pasarlo por las redes sociales y después va a estar Álvaro Alvarado y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo? ¡Un pastor! Mírenlo, mírenlo. Y vas a salir por todos lados. Entonces tienes que saber guardarte no solamente de los problemas sexuales, sino también de cualquier otro tipo de tentación. Hay gente que cuando tiene hambre se embestializa. Hay gente que cuando está en ayuno, que es cuando deberían estar más humildes buscando el rostro del Señor, es cuando están más vestidos de guerra, hermano. Cuando están, pero no vestidos de guerra espiritual, están vestidos de guerra cuando la gente le dice, oye mi hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa qué? ¿Estás en ayuno? Sí, estoy en ayuno. Por eso. Por eso. Porque hay gente que cuando tiene hambre, mi hermano, le cambia todo su temperamento. Eso fue lo que pasó con Jacob y su hermano Esaú. Jacob sabía que su hermano Esaú cuando tenía hambre se embestializaba y hacía cualquier tipo de cosa. Así que lo que él hizo fue un buen guacho de lenteja, que si no hubiera sido judío le hubiera echado rabito de puerco, pero no era judío. Así que hizo un buen guacho de lenteja y él sabía por el camino en donde el hombre iba a venir. Y se le para en el camino un guacho de lenteja que producía un olor pero espectacular. Y él se para a comer así. Qué cosa más deliciosa. Y el hombre viene con la caza en el hombro. Tú sabes que para que ese animal recién cazado esté en el plato de la mesa, y van a faltar horas todavía para que el hombre empiece a meterle el diente al asunto. Y él ve el potaje de lenteja y le dice a su hermano, dame. Y el hermano dice, dame, ¿qué te pasa? Ve y cocina tú lo tuyo, ya yo hice lo mío. Pero dame, bueno, te lo cambio.
Bueno, lo que sea, porque tengo hambre. ¿Por qué me lo cambias? Tu primogenitura. Ah, agárrala. ¿Para qué me importa yo? ¿Para qué quiero eso? Si tú, ¿quién sabe cuándo el viejo se va a morir? Dame el plato de lentejas. Ahí está lo tuyo. Y cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Mi hermano, no cambies tu dignidad por un plato de lentejas. Ahora que vienen las elecciones nuevas, no cambies tu dignidad por un saco de cemento y por 4 bloques que te vayan a regalar los políticos. Porque solamente son especialistas en tocar la puerta. Ay, te visitan a tu casa. Oye, y con la cara de santo y la aureola que la tienen en la cabeza, que se le ve así la aureola así, y el aura así flotando en el aire. Y yo soy el santo que tú estabas esperando. Mira, te traigo esta bolsita de arroz para que votes por mí. Mi hermano, no vendas tu primogenitura por un plato de lenteja. Los cristianos debemos votar, amén. Así que cuando vengan las próximas votaciones, todavía falta un poquito para eso, pero cuando vengan las próximas votaciones, yo no quiero que de aquí nadie se quede sin votar. Usted va a salir a votar, porque ese es un derecho de nosotros como ciudadanos. Tienes que salir a votar, pero no vas a salir a votar tu voto, vas a votar por el que tú estés convencido o convencida. Aquí no somos políticos, no tenemos nada que ver con ningún partido ni con ningún político. Tú vas a votar con el que tú estés convencida que nos va a dar un mejor futuro, amén. Pero tú no vas a votar porque ay, él me dio el saco de cemento. Voy a votar para que cuando él salga me regale otro más. Olvídate del otro, hermano. Ese otro saco de cemento no va a venir más nunca, porque así son los políticos. Aquí vienen ustedes lo saben, cada vez que hay elección presidencial vienen y van políticos a decir que ellos son la mejor opción, pero después se pierden, no lo ve más nunca. Así que mi hermano, para tú ser un buen gobernante tienes que aprender a gobernar tus pasiones, amén. Si no, pregúntenle a Bill Clinton qué fue lo que pasó con Mónica Lewinsky. ¿Por qué Bill Clinton fue la vergüenza nacional? Tuvo que confesar públicamente cosas que él hizo en la intimidad con la becaria de la Casa Blanca. Públicamente, y lo transmitieron en vivo para todas las naciones. Fue una vergüenza nacional porque no supo controlar sus pasiones. Entonces, mi hermano, aunque tú pienses aquí nadie me ve, yo quiero que tú sepas, Dios te está viendo. En este momento en Hollywood se está levantando una serie de escándalos. Un tremendo productor en Hollywood fue acusado de abuso sexual y lo publicaron en una revista, en el New York Times. Harvey Weinstein se llama. Cuando salió la publicación, otro montón de mujeres salieron diciendo: ese hombre abusó de mí, ese hombre me acosó. Entre las mujeres que salieron diciendo ese hombre me acosó estaba Angelina Jolie y otras mujeres muy famosas de Hollywood que dijeron: ese hombre me acosó sexualmente. Y otras mujeres también famosas dijeron: ese hombre no me acosó, me violó. Al hombre lo terminaron, y el hombre tenía sus producciones, era garantía de que la película iba a ser nominada para un Oscar. Tenía como 300 películas que habían sido nominadas para Oscar. Dentro de ellas sus películas habían ganado 99 Oscars. O sea, había una alta probabilidad de que el actor que trabajara para Harvey Weinstein se iba a hacer con una estatuilla. Lo votaron de la Academia de Hollywood. Hace poco también me enteré que también lo votaron de la Academia de Productores de Televisión. La semana pasada también me enteré que también lo votaron de su casa. Su esposa no quiere saber nada de él. Lo perdió todo por cosas que ocurrieron hace muchos años atrás. Y no solamente él, han salido escándalos de diferentes personas de hace 30 años. Kevin Spacey, por ejemplo, el actor principal de House of Cards, si alguno lo ha visto en Netflix, había sido ganadora de premios
también un muchacho dijo, él abusó de mí, él es gay. Y él dijo, bueno, hace 30 años pasó, así que no sé si yo estaba borracho o no estaba borracho. Yo he estado con hombres y he estado con mujeres, pero sí, efectivamente soy gay. Ay, le cayeron encima. Porque dice, ¿cómo no te acuerdas que estuviste con el muchacho, pero sí te acuerdas que estuviste borracho? Y le han caído encima y la Netflix canceló la serie. Ya no se va a hacer más la serie, con él ya no se va a hacer más. Buscaron a otro actor. Una película que iba a salir de Kevin Spacey no va a salir porque el hombre ahora tiene escándalos sexuales. Ayer me enteré también, ¿cuántos de ustedes vieron Star Trek? La serie en blanco y negro. Ay, no me diga que ustedes son de esta era, los millennials. Bueno, el chinito que estaba detrás de los controles, el que manejaba la nave del Enterprise, ¿saben lo que estoy hablando? El chinito. Ahora resulta que también hace un montón de años también abusó de otro muchacho, porque también, y ahora lo están acusando de escándalo sexual. Hace 2 días también acusaron a Steven Seagal, el famoso actor de películas de acción. Una mujer lo acusó también de abuso sexual. Y así están saliendo los escándalos. Así que no piensen, mi hermano, que eso pasó hace no sé cuántos años atrás. Eso se va a quedar en lo oculto. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Amén. A su nombre. Así que, mi hermano, si tú quieres ser un buen gobernante en tu vida, tienes que aprender a gobernar tus pasiones y tus deseos. Amén. A su nombre. A su nombre. Quinto, tienes que aprender a gobernar las finanzas. Aprender a gobernar las finanzas. De esto no voy a predicar tanto porque quiero predicar posteriormente algo más completo acerca de estos. Sin embargo, solamente vamos a leer la parábola de los talentos. Mateo 25 del 14 al 30. ¿Lo tienen ya todos? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Definitivamente, para poder gobernar bien debemos saber manejar bien las finanzas. Los escándalos que estamos teniendo ahora en toda Latinoamérica son escándalos financieros.
esta empresa, y no solamente esta empresa, han habido muchas otras empresas, pero esta es la que ha salido ahora como escándalo a la luz, Odebrecht, ha comprado conciencias de los líderes más grandes de la región en los últimos 20 años quizás. Y todo fue por el amor al dinero. Por el amor al dinero compraron a los presidentes de toda Latinoamérica, incluyendo presidentes en nuestra nación, incluyendo ministros, incluyendo un montón de gente que coimearon para poder quedarse con los proyectos de construcción más grandes de toda Latinoamérica. Ellos hicieron todo eso. Y definitivamente, para aprender a gobernar en el reino de los cielos, debemos aprender a manejar las finanzas con honradez. Amén. Después voy a predicar más ampliamente sobre esto, pero apréndanse este concepto. La pobreza es mental. Repite conmigo, la pobreza es mental. ¿Por qué lo digo? Porque según ustedes ven en la parábola de los talentos, Dios repartió los talentos, a algunos le dio más, a otros le dio menos, pero a ninguno dejó sin talento. A todos les dio talento, a todos. Dios no hace a unos pobres y a otros ricos. A cada uno de nosotros nos ha dado talentos, y Dios quiere que nosotros pongamos nuestros talentos a trabajar y no ocultemos el talento que Dios nos ha dado, para que cuando el Señor venga a tomar cuenta, entonces le digamos: Señor, lo que tú me diste, yo lo enterré porque yo supe que tú eras siervo malo, que ciegas donde no esparciste, recoges donde no sembraste. Así que aquí tienes tu talento. El Señor te va a decir: siervo malo y negligente. Si sabías todo esto, entonces ¿por qué no colocaste ese talento que te di en el banco para que por lo menos hubiera ganado intereses? Imagínense, de ese tiempo existían los bancos. Entonces, si nosotros queremos saber gobernar correctamente, una de las cosas que tenemos que saber hacer es administración financiera. Amén. Hay mucha gente que no puede estar con 10 centavos en su bolsillo porque ya se lo están gastando. No saben lo que es ahorro. Ahorro, ¿qué es esa palabra? Busca en diccionario a ver qué existe, qué significa ahorro. No saben guardar para futuro, y no saben administrar el dinero que Dios les ha dado. Por eso que no les alcanza. Entonces, como no saben administrar el dinero, no, por supuesto, no diezman. Y como no diezman, le roban al Señor. Y el que le roba al Señor tiene maldición. ¿Qué cosa? Es una cadena que nunca para, a menos que tú la pares y empieces a hacer las cosas que Dios te ha ordenado hacer y poner tus finanzas en orden. Amén. A su nombre. Y sexto, me guardo este quinto para predicarlo con mayor profundidad luego. Sexto, aprender a gobernar a otros. No solamente debo aprender a gobernarme a mí mismo, no solamente debo aprender a gobernar mis pasiones, mis deseos, mis finanzas, mis pruebas, sino que tengo que aprender a gobernar a otros. Gobernar es un arte, y hay gente que no sabe gobernar. ¿Cuántos de ustedes no tienen jefes que uno está sí jefe, pero por dentro está que se lo lleva el diablo? Porque es un grosero, porque es un patán, porque no sabe pedir las cosas, porque ¿cómo llegó a esa posición? Si es un gritón, no sabe pedir las cosas, no sabe tratar a nadie con amabilidad. Es más, él me está pidiendo algo que ni él mismo sabe hacer. Gobernar es un arte. ¿O cuántos de ustedes han tenido jefes que cuando esos jefes se han ido para otra empresa o los han promovido a otro lugar, ustedes los han llorado y los han extrañado? Porque ese es el mejor jefe que tuve en mi vida. Nunca me pidió nada groseramente. Siempre alababa las cosas cuando hacía un buen trabajo. Siempre sabía que si yo me esforzaba, eso mi jefe lo iba a notar. Y cuando ese jefe se fue, empezaron a llorarlo, porque esa persona entonces sabía gobernar bien. Entonces hay que saber gobernar a otros. Abre tu Biblia en este momento. Primera de Reyes, capítulo 3. Versículo 7. Primera de Reyes,
capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tienen ya todos? Dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Está hablando Salomón en una aparición que tuvo de Dios. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. En una visión Dios se le aparece, en un sueño se le aparece Dios a Salomón, el hijo de David. Salomón había recibido el reino muy joven, era un muchachito todavía cuando había recibido el reino, y aprovecha el momento en donde está cara a cara con Dios, y Dios le dice: pídeme lo que quieras, que lo que quieras te lo daré. Si Dios se te aparece en este momento y te dice lo mismo, yo me imagino que muchos están en casa, carro, joyas, diamante, que se muera la suegra. Pero Salomón pidió algo que incluso sorprendió al propio Dios. Salomón le dijo: necesito gobernar a tu pueblo. Yo soy muy joven, no sé cómo entrar y salir, no me conozco los protocolos del reino, y este pueblo es tan grande, es tan numeroso que ni siquiera se puede contar, es muy numeroso. Necesito saber y que me des la sabiduría para poder gobernar a este pueblo tan grande. Y dice que agradó a Dios que Salomón no pidió para él ni piedras preciosas, ni oro, ni mujer, ni tanta cosa que podría haber pedido. No lo pidió, sino que pidió sabiduría para saber gobernar. Y Dios le concedió una sabiduría tan grande que nunca antes había existido otro hombre tan sabio como él, y después tampoco existiría un hombre tan sabio como Salomón. Le dio tal sabiduría que de todos los reinos del mundo venían donde Salomón para escuchar la sabiduría de sus propios labios. Le dio tal sabiduría que la reina Sabá, la reina de Etiopía, vino desde lejos con una caravana de camellos cargados de especies aromáticas, de oro, de mirra y de un montón de cosas que habían en su tierra, para dárselas como obsequio, como ofrenda a Salomón, y escuchar de Salomón los dichos de su boca. Y cuando llegue y los escucha de parte de Salomón, dice: lo que yo había escuchado de ti ni siquiera le llega a lo que ahora estoy escuchando de tu propia boca. O sea, era tan impresionante la sabiduría que tenía ese hombre que los demás reyes le hacían la venia y no tenían por qué hacerlo, pero lo hacían porque la sabiduría gana amigos, gana influencia, gana posición, más allá de lo que te puede ganar el dinero, la fama, la fortuna o lo que tú quieras. Por eso dice el libro de Proverbios que escribió el propio rey Salomón: sobre todas las cosas que tú puedas desear, anhela la inteligencia y la sabiduría, porque con ellas dos tienes puertas abiertas. Tienes puertas abiertas.
Nuestros gobernantes de Latinoamérica han gobernado Latinoamérica sin sabiduría y sin inteligencia, simplemente con el poder del voto popular. Pero ya es el momento en donde la iglesia se levante y donde la iglesia diga: ahora vamos a gobernar con la sabiduría de Dios. Amén. Lo que tú estás hoy aprendiendo son principios del reino, muy sencillos pero bien profundos. Lo que tú estás aprendiendo hoy es gobierno, es reino. Y lo que tú estás aprendiendo hoy no solamente te funciona para aplicarlo en tu vida espiritual, eclesiástica y en la iglesia. Te funciona para tu trabajo, para tu universidad, para tu vida, donde sea que te estés desempeñando, donde sea. Si tú aplicas estos principios del reino, te va a ir bien. Si tú aplicas estos principios que Dios te está dando hoy, que son muy sencillos, pero que han hecho a hombres sencillos muy grandes, Dios te va a colocar de lo poco en lo mucho. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. Busca tu Biblia ahora para finalizar. Jueces 4:4. Jueces 4:4. Dice la Biblia: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Cuando hablamos de gobernantes de las naciones, usualmente te viene en la mente varones. Usualmente te viene varones. Son pocas las mujeres que han ocupado una alta magistratura. Aquí en Panamá tuvimos a la presidenta Mireya Moscoso, en Chile a la presidenta Bachelet, en Alemania a la presidenta Merkel, en Argentina a la presidenta Kirchner. Se pueden contar con las manos de los dedos. Indira Gandhi en la India, con muy pocas. La mayoría de los gobernantes han sido varones. Pero eso no quiere decir de que las mujeres no tengan la capacidad de gobernar. Es más, te tengo que decir algo. Como ya todos ustedes saben, a partir de este próximo año recibimos la presidencia de la Alianza Evangélica. Y no solamente la recibimos nosotros, mi hermano, así que tú también estás embarrado en el asunto. Vamos a trabajar juntos para lograr la unidad en Arraiján, en Panamá y hasta lo último de la tierra que el Señor está anhelando. ¿Cuántos lo creen? Pero el Señor nos dijo algo, nos hizo saber algo hace un par de semanas atrás. El Señor nos dio una palabra acerca de Débora y de Jael. En el libro de Jueces está la historia de un caudillo llamado Barak. Era un juez, pero la que gobernaba era Débora. Débora era profetisa. Y Barak, que era un hombre de guerra, que era un hombre que no le tenía miedo a nada, dice: voy a salir a la guerra en contra de mi enemigo, porque Débora le había profetizado. Voy a salir a la guerra. Pero Barak le dijo: pero Débora, yo no voy si tú no vas. ¿Tú te imaginas? Este macho, mucho macho, digo: yo no voy si esta mujer no va conmigo. Y Débora le dice: ok, voy a ir contigo, pero tienes que saber que la victoria no vendrá por mano de hombre, sino por mano de mujer será la victoria. Y si ustedes leen bien el libro de Jueces, en este apartado, en Jueces 4, acerca de Débora y Jael, se van a dar cuenta que el enemigo, Sísara, el capitán del ejército enemigo, fue vencido por una mujer que se llamaba Jael, que le clavó una estaca en las sienes a su enemigo y ahí lo dejó listo, de un solo golpe, dice, de un solo golpe. Esa mujer debió haber sido una mujer muy fuerte para clavarle una estaca a un hombre de un solo tanganazo y clavarlo hasta el piso. Y el Señor nos hizo saber, porque yo estaba formando la directiva de la Alianza Evangélica. La directiva consta de presidente, vicepresidente, secretario, vocal, tesorero, vocal 1, vocal 2, vocal 3, A, E, I. Así son las vocales. Y yo estaba formando la directiva, y yo no me había dado cuenta que todas las personas que estaba convocando eran mujeres. Me faltaban algunas posiciones.
Y mi esposa me dice: ¿tú no te has dado cuenta de lo que ya te ha dicho el Señor? Que la victoria en este caso no vendrá por mano de hombre, sino por mano de mujer. Que gloria al Señor. Entonces, esto nunca ha ocurrido en todo el ejercicio que hemos nosotros conocido de la Alianza Evangélica, que toda la directiva, con excepción mía, por supuesto, que soy varón macho, mucho macho, todo el resto de ahí para abajo son mujeres. Son mujeres. Mi hermano, porque donde el hombre le tiembla las piernas, a la mujer no. Donde el hombre dice: ay, tengo pereza para meterme, la mujer dice: ¿a quién le corto la cabeza? Entonces, esta nueva directiva de la Alianza Evangélica son puras mujeres, porque la victoria viene por mano de mujer. ¿Dónde están las mujeres de Catedral Ven a Jesús? Aleluya. Entonces el Señor nos ha dado el gobierno de este distrito, nos ha dado la presidencia de la Alianza Evangélica. Eso significa en lo espiritual que el Señor nos ha entregado en nuestras manos cosas grandes, y no solamente en las manos de estos sus servidores, que vamos a estar trabajando activamente en esa directiva, sino también de ustedes. Ustedes van a participar juntamente con nosotros en todo lo que tenga que ver con la Alianza Evangélica. La Alianza Evangélica, o más bien el cuerpo de los evangélicos, el cuerpo pastoral, ahora mismo está dividido en 1000 pedacitos. Está resquebrajado totalmente, no solamente en Arraiján, en todas partes, y no solamente en Panamá, en el mundo entero. Y el propósito por el cual Dios nos ha levantado acá es para hacer el trabajo de unir a todo ese cuerpo pastoral que ahora mismo está resquebrajado. Pero para ello debemos pedirle sabiduría al Señor. Amén. ¿Cómo vamos a poder gobernar a un pueblo tan grande y tan numeroso, tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas doctrinas, tantas creencias diferentes? Todos creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero algunos creen en el hablar en lenguas como nosotros, otros no. Algunos creen que la mujer debe usar falda, otros no. Otros que debe usar pantalón, otros creen que la mujer que usa pantalón se va al infierno. Algunos creen que la mujer que se maquilla va al infierno, otros no, etcétera. Hay 20,000 denominaciones en el mundo evangélicas, y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Amén. Así que, mis hermanos, yo quiero ahora pedirte que te pongas sobre tus pies. Lo primero que necesitamos es lo último que prediqué: sabiduría. Sabiduría. Si no tenemos sabiduría, todo lo demás carece de importancia. Necesitamos sabiduría para saber cómo manejarnos en las pruebas. Necesitamos sabiduría para saber cómo manejar nuestra familia. Necesitamos sabiduría para saber cómo manejar nuestra lengua. Necesitamos sabiduría para saber cómo manejar nuestras pasiones, nuestras finanzas. Para las 5 cosas que prediqué antes que esto, necesitamos esto: sabiduría. Así que yo te quiero invitar, a mi hermano, si tú eres como aquellos, como Salomón, de aquellos como Salomón, y el Señor hoy te está diciendo: pídeme lo que quieras, yo te quiero invitar a que vengas al altar a pedirle al Señor sabiduría. Así que pasa adelante, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que quiera sabiduría, pídala al Señor, quien da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Así que ven, pasa adelante. Necesitamos sabiduría para saber gobernar. Cierra tus ojos allí donde estás. Adora al Señor con todo tu corazón.